Muchas gracias, Pamela, por la presentación, muy amable. Eh, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, compartir un poquito de la experiencia, de mi opinión personal, un poquito también de la opinión del mundo, ¿no? Sobre este tema del coronavirus y pues nuestro país, con los recientes huracanes que hubieron. Ha sido muy triste, muy difícil. Yo personalmente pienso que el rubro del turismo ha sido uno, si es que no es el más impactado de todos. Hemos visto cómo industrias de distribución, petróleo, alimentos, siguen trabajando casi con normalidad. La banca fue afectada, pero ninguno como en nuestro rubro. Y es muy difícil, es muy triste, pero yo he estado leyendo he estado viendo unos videos motivacionales, ¿verdad? De cómo poderse levantar dentro de, esta, de, esta, de esta etapa tan difícil que nosotros tenemos como país. Y pues a mi propio criterio, ¿verdad? Yo creo que solamente trabajando juntos podemos salir adelante. El gobierno tiene que tomar decisiones inteligentes, las personas preparadas tienen que tomar decisiones acorde y tenemos que cambiar el modelo de turismo, tenemos que cambiar el modelo de trabajo que nosotros venimos realizando desde hace años. ¿De qué forma? Con un turismo sostenible, con un turismo amigable al medio ambiente. Vemos que cada año tras año se va haciendo más real lo del cambio climático. Estos son temas que afectan y tenemos que ir cambiando esa metodología de trabajo porque ahora todo lo que nosotros decidamos hoy, todas las medidas, todos los estándares, todas las políticas que establezcamos hoy en el presente van a moldear el futuro, la forma de hacer turismo en el futuro. Y en 2, 3, 4, 5 años, esto se levante y ya se haya recuperado, pues van a ser por las decisiones que se tomen hoy. Y eso es muy importante que al concientizar a las personas, a nuestros compañeros, a nuestras familias, de que debemos de cambiar nuestra forma de vivir con el medio ambiente, porque el huracán, me gusta pensar a veces de que, no que me gusta, ¿verdad? Yo creo que a veces la madre naturaleza nos manda un mensaje muy, muy claro y nosotros como que solo hacemos caso los primeros días después de la crisis. Definitivamente el mundo ha cambiado, sigue cambiando, todavía ni siquiera están decididas cuáles son las lecciones de vida de esta etapa, porque pues estamos a mitad de la pandemia, hay personas que creen que lo peor no va a pasar, hay personas que creen que viene un segundo brote, lo de la vacuna pues hasta no ser oficial pues yo creo que cuando sea la oficial la vacuna va a haber una inmediata apertura de negocios. Sin embargo, el modelo que venimos haciendo de turismo no va a ser el mismo. Y siempre las personas, cuando viajen con familia, cuando viajen con un abuelo, siempre van a tener nuestra generación y la generación de nuestros padres, la que viene, van a tener eso en la mente, ¿verdad? De lo daño que nos hizo esta a la humanidad y a nosotros como país. Y pues después viene lo de los huracanes, ¿verdad? Que eso es una parte, ha venido a hundir más en la crisis en el país. Yo tengo una pequeña presentación para poderles compartir. ¿Me permiten? Bueno, ¿cómo podemos sobrevivir cómo puede sobrevivir el rubro turístico en medio de la crisis actual? Esta crisis no tiene precedentes, ninguno. No tiene amplitud, no tiene tamaño. Nunca hemos vivido algo así, por lo menos no nuestras generaciones. Generaciones pasadas vivieron pandemias, guerras mundiales, pero no algo tan impactante, por lo que no tenemos una forma de medir. Y esta se podría decir que es una nueva experiencia para nosotros. De repente, hace 2 años ni siquiera soñábamos, ¿verdad?, de que esto pudiera llegar a pasar en nuestro tiempo. El turismo fue el primero en cerrar y probablemente sea el último en abrir como negocio. Eso aún lo hace más
más complicado. Mucha gente no ve el turismo como una necesidad. Nosotros los turismólogos sí lo vemos como una necesidad por liberar la mente, liberar estrés, porque es parte del ser humano querer conocer cosas nuevas, es parte de, pero muchas personas no lo ven como una necesidad, y la verdad sí lo es. O sea, yo personalmente creo que el mes pasado salí por primera vez a un lugar público a divagarme y sentí un alivio tremendo, ¿verdad? Y yo estoy seguro de que cualquiera lo va a sentir después de estar encerrado tanto tiempo. Antes de la pandemia, habían conversaciones, habían teorías, habían hipótesis de la posibilidad de el turismo como negocio le estaba haciendo daño al medio ambiente, le estaba haciendo daño a la infraestructura del mundo, de la cultura. Y pues vino esto, y yo me acuerdo en Semana Santa, que creo que uno de los periódicos, creo que la prensa, o vi también algunas fotos de cómo las playas pudieron mantenerse tan limpias. Al parecer, hay estudios que sugieren que esta pandemia le alivió al planeta como 15, 20 años más de vida. Entonces, hay que poner un balance, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos, con cómo sobrevivir en este rubro, ¿verdad? Tenemos que moldearnos y tenemos que pensar, y nuestro plan de desarrollo para levantar el rubro tiene que ir junto con el medio ambiente. Tenemos que ser amigables, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser ecológicos. Yo pienso que esa es una de las maneras más importantes para darle larga vida a este negocio, que es muy lindo, es muy bonito tratar con la gente, conocer gente, ver lugares, ver la posibilidad de compartir culturas. Es lindo, el turismo es lindo, pero a nosotros se nos olvida y pensamos de que solo existe un solo turista, que solo existe ir a ver una estructura, ir a conocer una estructura, y a veces es más que eso, a veces es vivir una experiencia, ¿verdad? Hay que redefinir, hay que reinventar, hay que reconstruir, y tenemos que encontrar la manera adecuada de hacerlo. Las comunidades locales son vitales. Eso es algo que yo siempre he dicho, de que siempre es la comunidad local y el gobierno, la empresa privada, son los que deben de dar, la banca, son los que deben de dar el apoyo a la comunidad para que la comunidad salga adelante. Copán Ruinas, así es como sale adelante. Comunidades como Utila, Roatán, Gracias, todos esos lugares, pues es su comunidad la que cuida ahí. Según recuerdo yo, Copán Ruinas, el comienzo de los primeros 3, 4 meses de la pandemia, ellos cerraron su pueblo y dicen de que no tenían ningún contagiado. Abrieron porque tuvieron ya que abrir por necesidad, y ya empezaron los contagios dentro del pueblo de Copán Ruinas. Entonces, ellos son los que cuidan ahí, y el gobierno y la empresa privada tienen la responsabilidad de dar ese apoyo. Para ampliar un poquito el tema, vamos a hablar cuáles son los efectos de la presente crisis. Cosas que pues todos sabemos. Se produjo alrededor de un 80% de pérdidas a nivel mundial. Eso equivale a un poco más de 300 mil millones de dólares. La industria del turismo es magno. Los hoteles de Europa mantienen una ocupación del 80-90%. Los hoteles de Estados Unidos mantienen una ocupación alrededor del 60%. Aquí en Honduras los hoteles mantienen una ocupación arriba del 60-65%. Y eso es algo que había venido recuperándose desde la crisis del 2009. Y después de la crisis de las elecciones, de las últimas elecciones que hubo crisis. Entonces, todo eso se vino recuperando, vino la pandemia y lamentablemente se vino todo abajo, ¿verdad? Es una industria que genera más de 5 mil millones de dólares anuales. La gente mantiene, da trabajo y sobre todo da trabajo a las comunidades. Más de 120 millones de empleos perdidos. Yo soy uno de esa cifra, ¿verdad? Y es lamentable, es un poco triste,
¿sí? Yo estoy seguro que vamos a salir adelante, solo es de tener paciencia. Muy pocos hoteles aquí en San Pedro han logrado subsistir y mantienen una ocupación considerablemente baja. Lamentablemente el gobierno no da el apoyo necesario para subsistir. Por ejemplo, un hotel que está cerrado, digamos un hotel pequeño, está cerrado, no tiene operación en 2 o 3 meses, pero le están cobrando casi las mismas cantidades de energía eléctrica o de agua, y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, ahí el gobierno tiene que hacer algo, tiene que ser algo inmediato, porque pues ya tuvimos más de un hotel que ha cerrado ya, el Hotel Sula recientemente. Esperemos que en algún momento reabran. Reaperturar un hotel después de haberse cerrado tanto tiempo, 1 año, 6 meses, es bien complicado, es bien difícil, requiere también de una inversión, no es nada fácil. Hay que nos lidera al siguiente punto, la incertidumbre. Esa incertidumbre aleja la inversión. No, no tenemos empresarios que quieran invertir en el rubro, no tenemos empresarios que quieran poner un hotel pequeño, que quieran poner un restaurante, les da miedo invertir porque pues no tenemos negocio. Yo pongo un restaurante con 5 empleados, son 5 empleos, son 5 familias que pueden subsistir, y lamentablemente esa incertidumbre aleja la inversión. Contando una breve experiencia pasada, el Hotel Hyatt de San Salvador iba a abrir operaciones en abril, y había expectativa, igual que cuando abrió Hyatt Place aquí en San Pedro, allá en San Salvador era Hyatt Centric, y varios de compañeros míos iban a ir a colaborar, y pues un mes antes de la apertura de San Salvador, pues lamentablemente se tuvieron que venir de regreso y decidieron no abrir el hotel, ¿verdad? No tenía ningún sentido abrirlo sabiendo que no iban a haber huéspedes, y es lamentable, pues, porque era un lugar que iba a producir alrededor de 100 empleos directos, más 50 indirectos, y con un hotel que te genera mucha expectativa también dentro de la ciudad de San Salvador, y esto sucede. Aquí nosotros creo que tenemos 2 hoteles medianos en plena construcción, desconozco en qué estatus está, pero uno creo que es de la Loft, que está arribita de la Circunvalación, y o sea, el hotel puede estar construido, pero no va a abrir. Un digno ejemplo, el Hotel Hyatt estaba programado, el Hotel Hyatt abrió el 2018, pero estaba programado para abrirse, si no me equivoco, como el 2015. Pero a la raíz de las últimas elecciones, de los escándalos, de los problemas que hubo en el país, de los saqueos, eso se tuvo que retrasar, se retrasó para que haya una recuperación en la plaza de los hoteles, y eso fue muy complicado, y tener el edificio ahí prácticamente, no abandonado, pero construido, casi amueblado, pero sin poder operar, porque pues el temor del empresario, el temor del accionista es, ¿y qué tal si no? O sea, voy a pagar 50 empleados, 80 empleados, voy a estar haciéndome cargo de una carga laboral, y qué tal si no genero lo suficiente, porque siempre, cada vez que haya estas crisis, el rubro del turismo es muy afectado, severamente, bastante. Yo recuerdo muy bien, yo estaba presente trabajando en uno de los hoteles en el 2009 con la crisis que hubo con Mel Zelaya, y es agobiante, es triste. En ese entonces los hoteles todos estaban llenos, pasaban llenos, era muy buena ocupación, había un muy buen ambiente en la plaza, compartíamos ideas, pero pues vino ese problema, y vino un año de fallas, de cosas bien difíciles, de situaciones bien difíciles administrativamente hablando, ¿verdad? Gente perdiendo empleo, y de remate viene la crisis mundial del 2009, que fue una crisis financiera a nivel mundial que se recuperó años después, pero durante ese tiempo costó empleo, costó trabajo, cerraron maquilas aquí en Honduras. Es un tema esto de la inversión es un tema bien complicado para el inversionista. Ningún inversionista en el mundo va a invertir $1 millón para perderlo. Todos lo van a querer ganar. Eso es simplemente sentido común. Restricciones al viajar. Sí, eso es un tema, pues uno como
uno que si tiene la oportunidad de viajar, pues le gusta hacerlo cómodo, le gusta hacerlo muchas veces con familia y le gusta hacerlo con niños o con padres. Ya estas restricciones al viajar, pues obviamente los aeropuertos cerrados, nuestro aeropuerto aquí en San Pedro Sula al parecer ya empieza a operar a finales de este mes, pero lamentablemente no aprendemos, nosotros como gobierno, como seres humanos, no aprendemos, porque tuvimos la experiencia del Mitch, que pasó lo mismo con el aeropuerto, y ahorita volvió a pasarlo y se inundó y nadie hicieron nada para prevenirlo. No se puede prevenir porque es un desastre natural, pero, pero no tomaron ningún tipo de medidas para poder alivianar la pérdida millonaria que hubo evidentemente yo creo que la metodología de viaje va a ser ahora adelante muy distinta, con los espacios pequeños, con el mismo aire respirando dentro de un avión, eh, eh, con los controles antes de salir de su país, al llegar al país. Hay países que lo mantienen aislado cierto tiempo hasta que se confirma de que no tiene el virus. Es un tema que cada país maneja de forma distinta, muy similares algunos, pero de una forma muy distinta. Entonces, esto, esto de los viajes se va, ya si ustedes toman dos vuelos, ya no 2 horas tal vez no sean suficientes para hacer el cambio de avión en un aeropuerto, por ejemplo. Porque salir de un avión que tomaba de 5 a 10 minutos, ya se tarda 30, 35, 40 minutos, dependiendo del avión, ¿verdad? O de la cantidad de las personas. Ya las 200 personas en el avión ya no se ponen todos pegaditos, que se levantan todos al mismo tiempo y queriendo salir rápido. Ya ahora eso ya tiene que desaparecer. Ahora los controles tienen que ser con calma, con tranquilidad, ir por partes, y ahí se pierde tiempo. Ahora para viajar va a ser sugerible tener 4 horas para hacer un cambio de vuelo. Es definitivamente algo a acostumbrarse, especialmente para los viajeros frecuentes, porque muchos de los viajeros frecuentes están acostumbrados a viajar solo con una maleta pequeña, con un par de cositas y ya. Y nosotros bueno, afortunadamente trabajando en el hotel uno ve mucho eso, de que hay mucho huésped que durante una semana viaja a 3 países, ¿verdad? Por motivos de trabajo, y realizar todos esos procesos en cada país va a hacer que los huéspedes traten de no viajar. Además de que ahora ha evolucionado el tema de hacer negocios con esto del internet, de Microsoft Teams, de Zoom, ya muchas cosas se han tenido que reinventar procesos en muchas empresas, y definitivamente va a afectar el turismo, como no solo la hotelería, sino como el turismo. Okay. A mí me mandan a capacitarme a otro país, yo voy a hacer turismo. O sea, eso en mi tiempo libre yo lo voy a hacer. Yo voy a salir casi todas las mañanas o alguna noche a buscar qué comer o a ver algo de la ciudad. Entonces, afecta. Nosotros una vez tuvimos en el Hyatt, el operador es colombiano, entonces tuvimos unos jefes de Colombia, nos visitaron 3 días y hubo un señor que todos los días bajó a las 6 de la mañana para caminar en diferentes lugares. Fue al Merendón, que caminó la circunvalación, fue al Boulevard de los Caminantes. Entonces, tal vez no es que haya gastado él, sino que él quiso conocer un poco la ciudad caminando. Que es algo que pues el hondureño tiene muy poco, pero esas son las cosas, las repercusiones que pueden llegar a tener este tipo de restricciones. Los países que dependen del turismo corren un riesgo de inestabilidad política, que es lo que les venía diciendo, que la inestabilidad política es una de las peores cosas que le pueden pasar al turismo, porque no saben, no hay certeza de nada. Cooperación Española se fue hace años, una maquila que se llamaba Parkdale se fue hace años, solo dejaron creo que una pequeña fábrica. Empiezan a Gildan, ahorita Gildan tuvo problemas con las inundaciones, es una incógnita, más de 3,000 empleos ahí que pues no se sabe, ¿verdad?, qué va a pasar. Se creen que se van a quedar aquí, pero es un problema, ¿verdad?, que son empresas
que usan del turismo o el turismo de negocio y se van porque hay inestabilidad política. Se van porque, y son huéspedes, son clientes muchas veces que se quedan aquí, tal vez solo vienen una vez al año y ese año estuvieron aquí un mes, pero cada fin de semana van al lago, un fin de semana van a la playa, otro fin de semana van a Copán, porque aprovechan de estar en un país como el nuestro, porque pues más que todo el extranjero tiene un mal concepto erróneo de Honduras, ¿verdad? De que aquí hay una guerra o algo así, y pues sabemos de que eso no es así, pero ya cuando llegan aquí ya hablan con la gente y quedan impresionados, realmente impresionados de una forma muy positiva. Otro de los puntos es que, bueno, es uno de los primeros sectores en cerrar, fue uno de los primeros sectores en cerrar y de los últimos en abrir. Esto va a afectar bastante. Ya están abriendo restaurantes, ya están abriendo lugares, pero no tenemos todavía la cultura, no tenemos todavía los procesos claros, porque pues si ustedes van a un súper, ahí está la alfombra seca y el seguridad que él toma si uno tiene calentura, ¿verdad? La temperatura, y pues yo me he fijado que a veces ni siquiera miran el aparato. Entonces, esos controles tienen que ser mucho mejor, tienen que ser mejor supervisados, tienen que ser mejor capacitados. No es que sea algo complicado, pero bueno, en nuestro caso, el turismo que vive mucho de procesos, de etiqueta, de protocolos, de tener cierto porte, vivimos mucho de eso. Entonces, es importante de que los guías turísticos, es importante que las personas en estas comunidades que tal vez son pequeñas, como Gracias, como Copán Ruina, como Santa Rosa, como Valle de Ángeles, el gobierno las tiene, o las alcaldías, o el gobierno las tiene que orientar, los tienen que capacitar y tienen que supervisarlos. Eso es indispensable. Al siguiente punto. ¿Cómo se puede recuperar? Bueno, hay que incentivar el desarrollo tecnológico. Esto es algo obligatorio. Ya se está haciendo eso, ya se está innovando, ya se está estimulando esos ITs para que la hotelería prospere junto con el desarrollo tecnológico. No es fácil, porque no lo es. Hay que buscar nuevas oportunidades, siempre hay, pero pienso yo que la tecnología es el presente y el futuro, y siempre lo va a ser así, por lo menos nosotros estamos vivos, ¿verdad? Estemos con vida. El gobierno tiene que crear reformas fiscales que estimulen el turismo, especialmente el de las MIPES. Yo recuerdo muy bien, bueno, ahora siento cabeza y digo, fue una buena estrategia, pienso yo, que en el 98 cuando vino el Mitch, en el gobierno de Carlos Flores, ellos tiraron una ley que toda empresa de turismo que iban a abrir o que iban a instalar por primera vez, no iban a pagar impuestos por los próximos 10 años, del impuesto sobre la renta, creo que era. Y incluso, me atrevo a decir, como 5, 6, 7 años después, todavía sigue estimulando eso. Creo que eso podría ser una buena medida, los controles fiscales para la energía eléctrica, al turismo, eso a los hoteles les impacta enormemente. Aquí hay unas leyes que, pues disculpando un poquito el término, un poquito absurdas. Por ejemplo, un hotel no puede, un consumidor no puede pagar de cierta cantidad de energía eléctrica, según entiendo, menos. Entonces, si un hotel está cerrado por 2 o 3 meses, siguen pagando energía eléctrica sin ingreso. Eso creo que está muy mal. Es algo que el gobierno debe de solucionar. Porque imagínense un hotel pequeño con 10 habitaciones que estimule, que se mantenga a flote con 200,000 lempiras, ¿verdad? Por decirles una idea, en el mes, que eso es lo que ellos necesiten. Pero de marzo, que cerró la hotelería, a la fecha de hoy, ese dinero, esos 100,000 o 200,000 lempiras, ya no existe, ¿verdad? Ya tuvieron que cerrar operaciones y para reabrir es un problema.
Eh, entonces, el gobierno tiene que dar apoyo, tiene que crear reformas adecuadas que puedan levantar esto, porque si no, no es fácil, especialmente para los empresarios medianos y pequeños. Restaurantes que tenían tal vez 10 meseros, ahora probablemente solo tengan 2. Entonces, eh, para poder crear empleo y estimular la economía aquí en el país, tienen que crear reformas. Financiamiento gubernamental, eso es vital. Como les decía yo, el ejemplo de un hotel pequeño o de un restaurante, por ejemplo, que manejan tal vez 100.000 lempiras de capital para trabajar de forma mensual, pero de marzo a la fecha ya esos 100.000 lempiras no existen. ¿Cómo van a hacer para reabrir? Tiene que haber un financiamiento del gobierno, tal vez involucrando a la banca privada, para que estas personas, que es la mayor parte de empleo, la verdad, dentro de nuestros rubros, puedan salir adelante. Si ustedes van a un lugar como Valle de Ángeles, Copán Ruinas, Utila, son hoteles medios en su mayoría. Sí hay hoteles, pueden haber hoteles grandes, en Roatán, por ejemplo, pero hay más hoteles pequeños y medianos que hoteles grandes. Entonces es vital que el apoyo del gobierno esté ahí. Eh, bueno, la supervisión y protocolos de bioseguridad. Yo pienso de que el gobierno tiene que crear, y si no es el gobierno, a través de Canatur, el ministro de Turismo o las alcaldías, deben de crear una pequeña comisión para que supervise estos protocolos de bioseguridad, porque no es en los hoteles su metodología de trabajo va a cambiar absolutamente. Ya no va a tomar 45 minutos la limpieza de una habitación, por ejemplo. Ya va a tomar 1 hora y 20 minutos o 1 hora y 30 minutos. Ya las horas de espera o de la camarera, el trabajo va a ser más largo porque pues ya tienen que hacer una limpieza distinta por el tema del COVID. Y, creo que es necesario que los hoteles pequeños cumplan y sean supervisados sin penalización, pero sean supervisados por parte del gobierno para ver que cumplan con las medidas necesarias de bioseguridad. Porque ahora en día, les voy a poner un ejemplo, viene alguien por trabajo un día, se decide ir por el fin de semana para Copán Ruinas y llega a un hotel pequeño que cuesta tal vez 15 a 20 dólares la noche, pero ve que no hay gel no hay gel antibacterial, no hay alfombra, no hay nadie tomando la temperatura, o sea, no hay ningún tipo de control de nada. Y entonces, esa persona no va a hablar bien del hotel, no va a hablar bien del lugar, no va a hablar bien del país y se va a sentir atemorizado y de repente ni se va a quedar. Entonces, yo creo que las personas en las comunidades lo saben, ellos son expertos en el turismo, ellos lo han de saber, pero muchas personas, hay un porcentaje, diría yo, que son un poco ignorantes en ese tema, ¿verdad? Por sus condiciones de vida o su nivel educativo, no están bien empapados de la situación y pues eso depende del gobierno, poderles dar esas herramientas y esos conocimientos de lo básico y decirles, nosotros te vamos a llegar a supervisar de sorpresa 2 veces, 3 veces en el mes, las veces que sean necesarias, no te vamos a penalizar, pero vamos a trabajar para ganar la confianza del cliente. Que ese el tema a lo que vamos, es generar confianza en el rubro. El generar confianza en el rubro es sumamente difícil. Yo recuerdo una vez que estábamos ingresando a esto, ya como a finales de febrero, creo, a principios de marzo, una huésped estaba muy incómoda por el botón del elevador, y con justa razón. Entonces nosotros estábamos por colocar los gel, pero estaba incómoda. Entonces iba a pedir una servilleta y pues se le dio y todo. Y ya cuando yo vi qué es lo que era su intención, pues ahí vimos la necesidad de que sí, o sea, este miedo, muchas personas lo van a tener, ya sea porque por preservación propia, ¿no? O por cuidar a algún familiar o cualquier situación que se pueda llegar a dar. Pero ese temor de ir a un hotel y no saber si está limpio adecuadamente, muchos turistas lo van a tener. Algunos tal vez pensarán
pues yo la verdad que no le tengo miedo, tal vez voy al cine seguido, no sé si el cine está abierto, o voy a comer seguido, pero o sea, la persona que tiene negocios o el turista extranjero muchas veces piensa en eso. Piensa en la seguridad, piensa en la salud, piensa en, en la seguridad propia. Generar confianza es un tema muy difícil. Yo creo que una de las formas de poder fomentar es a través de certificaciones internacionales, especialmente los hoteles medianos y grandes. Ya los hoteles pequeños es un poco más difícil, pero hay certificaciones de limpieza que si una empresa tan grande como Coca-Cola, por ejemplo, o Pepsi o Chevron viene y deciden enviar clientes a un hotel, las certificaciones internacionales es una de las primeras, uno de los principales fundamentos que van a hacer para elegir ese hotel. Entonces es necesario que estas personas se capaciten en protocolos de higiene y bioseguridad para consigan esta certificación y la tengan al momento de una negociación corporativa. El negocio, el turismo de negocios siempre San Pedro Sula ha sido, aquí es donde se produce el dinero del país, y siempre ha sido aquí que el turismo de negocios siempre se sobresale. Perdón. Hay que priorizar el turismo nacional. Creo yo que el turismo nacional es la manera más rápida, con un enfoque casi a corto plazo, de poder recuperar. El gobierno, tal vez a través de la banca, y la banca a través de sus agencias, muchos bancos tienen sus agencias de viaje y sus turoperadoras, tienen que darle prioridad al turismo de nacional, tienen que darle prioridad a ir a Utila, ir a Valle de Ángeles, ir a las islas o a Copán. Tienen que darle esa prioridad, porque actualmente yo no lo he estudiado, pero yo nunca he visto exceptuando por Roatán tal vez, planes de financiamiento para poder ir a Gracias de Empira. Yo personalmente nunca lo he visto. No es porque sea caro o porque no, algunas personas no lo puedan pagar, pero yo creo que podrían tratar de estimular de alguna forma el turismo nacional. Yo creo que esa es la manera. Creo que todos los países es algo que van a tratar de incentivar, porque pues no van a salir del país con un riesgo de contagio del exterior, sino de que se queda aquí el dinero. Entonces creo que el turismo nacional va a ser una de las maneras vitales de poder salir adelante en esta crisis. Eso va a ser vital, porque recordemos que hay mucho microempresario que tiene sus hotelitos pequeños, que muchas veces nosotros utilizamos cerca del lago, o en Valle de Ángeles, o Jojona, y todos estos lugares que son turísticos, tienen hoteles pequeños, y ahorita están cerrados, y ellos lo que necesitan es que les generen ingresos para que puedan recuperarse. Eso es un tema que, como hondureño, nosotros que estudiamos turismo, pues sí, nos gusta viajar a nivel nacional, y sabemos que Honduras tiene muchas bellezas naturales, tiene todo que ofrecer. Lamentablemente no está explotado de la forma adecuada en muchos lugares, pero el turismo nacional es vital. Es vital que los hoteles den descuentos, es vital que tengan alianzas con agencias de viajes, con aerolíneas locales tal vez, para que puedan subsistir y sobrevivir y salir adelante. Es importante eso de fomentar las alianzas para eliminar las restricciones de viaje, alivianarlas y eliminar las restricciones de manera controlada, de manera eficaz y eficiente, en pro de conservar la salud y no contagiarse de COVID, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que eliminar. Las aerolíneas han sido obviamente muy afectadas con esto. Hay algunas que hay rumores de bancarrota, y
y algunas hasta de quiebra. Aerolíneas grandes como Air Canada, Aeroméxico, American Airlines, Delta, ellos han sufrido bastante. Ese es un rubro bien complicado. La gente dice y manejan millones, pero igual que la hotelería, es un negocio que cada centavo cuenta. Eh, es bien complicado, es bien difícil. No se sabe cuál va a ser el efecto a largo plazo con el tema de los boletos, porque pues ahorita, según entiendo, que creo que es una medida errónea, están llenando los aviones, o bueno, antes de los huracanes estaban llenando los aviones, pero, o sea, ¿qué va a pasar si eso no, si deciden no, lo vamos a llenar la mitad de los asientos? O sea, es un tema bien complejo, bien difícil, porque viajar es caro por el tema de impuestos aeroportuarios, impuestos de migración, de aduana, y el combustible de por sí es caro de las aerolíneas. O sea, es caro viajar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas aerolíneas ya no puedan cumplir con lo mínimo para poder cumplir con sus costos? Van a tener que cerrar, se cierran rutas, ya no vienen pilotos aquí, que por pilotos, por las aerolíneas, hay hoteles aquí abiertos y se han mantenido abiertos desde siempre. A lo mejor sufrieron bastante, están sufriendo, pero han podido mantenerse a flote porque hay aerolíneas que duermen acá de forma permanente. Europa, American, Avianca, estas aerolíneas las utilizan los hoteles y con eso se mantienen a flote, ¿verdad? No es que van a sacar ganancias ni nada, pero se mantienen a flote. Pues, ¿qué va a pasar cuando esto ya la frecuencia de las aerolíneas no sea la misma, ¿verdad? Es algo que el gobierno debe incentivar también. No será fácil, siempre hay una competitividad ahí a considerar de parte de las dos entes, el gobierno y el aeropuerto, los aeropuertos. Hay que crear un plan de trabajo que incluya como eje central a las comunidades. Es muy, muy importante. Yo les creo, como se los había mencionado al inicio, ¿verdad? De que las comunidades tienen que ser el eje central, con el apoyo del gobierno y de la empresa privada. Pero yo, por ejemplo, como banquero, yo le presto a todos los negocios en Santa Rosa, porque allá hay hoteles pequeños para que ellos puedan subsistir. Ese financiamiento, ese apoyo, ese plan tiene que ejercerse, porque a través de esas empresas pequeñas las comunidades van a estar bien, la cultura va a estar bien, se va a poder mantener las opciones de trabajo. O sea, sabemos cuáles son el eje central del turismo, ¿verdad? ¿Cuál es el eje central? Y es nuestra cultura como hondureños. O sea, este es nuestro eje, esa es nuestra. Pero si no cuidamos las comunidades, si no cuidamos nuestra cultura, si no cuidamos nuestro patrimonio ecológico, natural, o sea, el plan no va a funcionar nunca. O sea, el turismo trabaja por las personas que viven en Valle de Ángeles, que viven en Copán Ruinas, que viven en las islas. Y esas son las personas que hacen que el turismo funcione de forma diaria. Hay que promover la sostenibilidad y el desarrollo ecológico, eso es vital. Todo modelo de turismo, ahorita mismo todos los países desarrollados y en vías de desarrollo están haciendo esto, están tratando de fomentar y alinear todo plan para levantar el turismo con sostenibilidad y desarrollos ecológicos, porque pues sabemos que 100 años, 50 años, 70 años, el tema del cambio climático pues se viene encima, y por esas teorías que yo les hablé al principio, ¿verdad? De que el turismo está impactando de una forma negativa en el mundo, y ahorita podemos ver cómo el mundo pudo respirar sin turismo, como todo se puso verde, todo se puso con menos carbón en el cielo, todo eso lo pudimos ver, y ahora las personas, los líderes están tratando de fomentar y promover que todo plan para levantar el turismo vaya amarrado con sostenibilidad. Eso es vital.
Aquí yo les dejo una pequeña publicación que hizo la ONU. Es la caída de los ingresos ha provocado un aumento de la caza furtiva y la destrucción del hábitat en las áreas protegidas y sus alrededores. Y el cierre de muchos sitios de patrimonio mundial ha privado a las comunidades de medios vitales. Ahí nuevamente, ¿verdad? Parece que el ser humano no aparece a aprender del todo. Se nos vienen huracanes, se nos vienen terremotos, tornados, una pandemia, algo que no habíamos vivido en mucho tiempo. Y seguimos con este tipo de acciones que destruyen el planeta. Debemos de recordar siempre, ¿verdad?, que la recuperación debe de estar alineada con los programas de sostenibilidad y cambio climático. Esto debe ser amigable y debe de ser ecológico. Es sumamente importante, porque si nosotros nos olvidamos de esa parte, es como que no hayamos aprendido nada. Y ojo, que las lecciones de que esto nos ha dejado, o sea, dicen que ni siquiera todavía, o sea, no sabemos, pues. No sabemos cuál es la lección de vida aquí. No sabemos cuál es todavía, con el tema del COVID, ¿verdad? No sabemos cuál es todavía la medida a tomar para que esta pandemia no vuelva a suceder. O sea, todavía no, porque todavía ni siquiera hay solución y creo que todavía estamos a la mitad del problema. Como les dije al principio, algunos dicen que ni siquiera lo peor ha pasado. Esperemos de que el próximo año comience esta recuperación. Yo tengo información, según tengo entendido, algunos hoteles que cerraron planean abrir en el transcurso del próximo año, ojalá que sí sea, por todas esas personas que quedaron sin empleo, ¿verdad? Es bien difícil quedarse sin empleo pues la verdad que por algo que uno ni siquiera no tiene ninguna responsabilidad directa, ¿verdad? En los cierres de los trabajos, de los restaurantes y de los hoteles. Las comunidades pequeñas han sobrevivido porque ellos son comunidades cerradas y se apoyan mucho entre ellos, pero aún así ha sido muy difícil, va a ser muy difícil para ellos levantarse. Si el gobierno hace las decisiones que tiene que tomar de forma inteligente, de forma controlada y con el ánimo de apoyar realmente al microempresario del turismo, se puede esto levantar en un año o dos, creo yo. No va a haber una recuperación total, eso es imposible. Ya hubieron negocios que cerraron del todo, ya hubieron inversionistas que se fueron ya del país, de seguro. Se calcula que se cree que alrededor de un 20% negocios que no van a abrir. Si esto se alarga un poquito más, o sea, hay segundo brote del COVID ahorita en diciembre o en enero, es muy posible de que haya más, 30-40% de negocios se cierre de forma permanente. Sería algo bastante lamentable. Bien, y para concluir, me imagino que aquí la mayoría ve Netflix. Hay una miniserie, como una especie de documental que se llama Down to Earth, que trata precisamente sobre que la ecología y turismo sostenible, habla del cambio climático, es muy bonita, es una serie que yo se las recomiendo, en algún momento que ustedes tengan tiempo para ver algo, es entretenida y es muy bonita, tiene un muy buen mensaje, cada episodio tiene algo impactante, la verdad que por lo menos a mí personalmente me educó mucho con cosas que uno hace aquí en la calle. Es un ejemplos que uno debe de seguir. Yo se las recomiendo. Si ustedes ya la vieron, pues imagino que ya saben de lo que estoy hablando, de que cómo es el mundo. Yo vi esa serie y lo que me da es un poquito de envidia, porque veo otros países cómo han desarrollado el turismo y nosotros todavía nos cuesta. Obviamente esto fue antes de la pandemia, pero aún así les recomiendo la serie, es muy bonita, sintonicen un episodio diario si quieren y van a ver que no se van a arrepentir. Es una miniserie muy completa, habla de varios factores de alimenticios, de clima, de varios países en el mundo, de longevidad, de edades, visitan un lugar que al
parecer es un pueblo donde vive la gente muchos años, más de lo normal. Llegan a los 100, 110 años la verdad que yo se las recomiendo muy bien. Y los dejo con este mensaje para el futuro, para que en el futuro cualquiera de nosotros estemos en el rubro trabajando directamente o indirectamente, que la reconstrucción debe ser amigable, sostenible y ecológica. Es vital, es muy, pero muy importante que así sea. Si no, estamos expuestos a volver a pasar lo mismo o algo peor. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, que cuando vayan a desarrollar algún plan, siempre mantengan esto en mente, de ser un poquito de green world, ¿verdad? Un poquito de ser verde, siempre tratar de ser amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Porque, pues, lamentablemente, nuestras comunidades pequeñas no tienen muchas veces no tienen esa cultura, ¿verdad? No aprendemos la lección, vemos a esa gente damnificada que perdió sus casas y todo, pero pues probablemente cuando se recuperen, ojalá que así sea, van a botar la basura en la calle, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos y seguimos insultando a la madre naturaleza y no aprendemos. Entonces hay que promover eso. Yo les invito a que así sea, ¿verdad? Y espero de que cualquier plan que ustedes van a desarrollar, siempre mantengan en mente este tema de los cambios climáticos y de la sostenibilidad. Yo estoy seguro que llevan una clase de turismo sostenible, entonces creo que ahí han visto un poquito de ese tema y de la importancia que es el futuro, ¿verdad? Si me permiten un momentito. Bueno, yo agradecerle de verdad por el tiempo. Yo tengo entendido que tenemos una sección de preguntas si las hay. Pamela, tal vez si me colabora. Muchas gracias, señor Hernández, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, pues, en diferentes pues, rubros que usted ha desempeñado. Y pues en este momento, como usted dice, pasaremos al segmento de preguntas y respuestas. Y pues tenemos una por aquí que ¿cómo ha cambiado el coronavirus la visión de las empresas en el sector de hospedaje? Bueno, yo creo que toda misión, toda visión que una empresa pequeña, grande, mediana haya tenido, siempre era reflejada hacia los colaboradores, siempre era reflejada hacia los accionistas y hacia el cliente, ¿verdad? Siempre era decir, nuestra visión en 5 años, ser líderes en industria hotelera, cumpliendo las expectativas de nuestros colaboradores, accionistas y huéspedes, por decirles una idea, ¿verdad? Ahora, el tema del turismo sostenible o del medio ambiente tiene que ir en esa visión. Tiene que ir. Ya las hoteles, tengo entendido que el Hyatt, el Hilton y el Inter, creo que también el Marriott de Tegucigalpa y otros hoteles grandes en Roatán, están ya en procesos de certificaciones internacionales, avalados por sus marcas, para que estas certificaciones lo que hace es que confirme y certifica de que el hotel tenga un programa de reciclaje, que el reciclaje se cumpla, no solamente de papel, ¿verdad? Porque los reciclajes se reciclan un montón de materiales. Entonces yo creo que la hotelería va a cambiar drásticamente en poder optimizar los costos, los materiales que, por ejemplo, una camarera usa. O sea, ya va a haber un mayor control y ya son otros, probablemente más caros. Los hoteles grandes generalmente usan productos
de Ecolab, porque son los mejores aprobados para cualquier certificación. Generalmente esos son los que usan. Y creo que el rubro eso lo va a cambiar. No me extrañaría de que en algún momento el ministro de Turismo pusiera obligatorio usar este tipo de limpiezas para los hoteles pequeños, lo cual sería fabuloso a nivel de salud, pero económicamente al hotel pequeño los productos de ese tipo de marcas son caros. Entonces, no digo que sea imposible, sino que es un poquito complicadito. Entonces yo creo que todo va a ser tratar de ahorrar costos, reutilizar de manera de lo que se pueda, obvio, y buscar esas certificaciones de medio ambiente, son muy importantes. Muchas gracias. Seguimos la siguiente pregunta. Dice que las pérdidas a nivel mundial han sido impactantes para el sector turismo, ¿verdad? Y en Honduras no es la excepción. El impacto hasta lo podemos sentir mayor a lo que a nivel mundial. ¿Y esto a qué se lo podemos atribuir? ¿Puede ser a una planificación, a una falta de planificación por parte de las empresas o por parte del gobierno? ¿A qué podemos atribuir esta parte? Personalmente yo pienso que al propio ser humano, nadie de nosotros, ni siquiera nuestros abuelos habían vivido algo así, no teníamos esa experiencia. Si no fuera por la tecnología, estuviéramos peor, mucho peor. Yo creo que nuestras malas costumbres y nuestras fallas como seres humanos provocan este tipo de situación a veces en uno. Son enseñanzas que nos deja la vida. Y un poco contraproducente lo que les voy a decir, porque como hondureños muchas veces nosotros pues tal vez no sabemos ahorrar o no sabemos guardar dinero para momentos difíciles, y aquí es bien difícil, pues el costo de vida es alto a comparación del salario mínimo que ganan las personas, que gana la mayor parte de la población. Es difícil. Para mantener un hogar decentemente se necesitan por lo menos, según entiendo, por lo menos 2 o 3 salarios mínimos. Entonces, por eso que pues me imagino que aquí hay estudiantes que viven, comparten apartamentos porque pues resulta ser más económico. Y pues poder viajar no es tan fácil. Aquí si no sos clase media, es bien difícil viajar, ¿verdad? Entonces, o sea, clase media o clase media alta es bien difícil viajar. Esa es la realidad, y estamos hablando que nosotros somos la clase media, es alrededor del, no sé, creo que 40 o 50% de la población, creo que como 30, 40, y el resto son las personas que ganan el salario mínimo o abajo de eso. Entonces, yo creo que la responsabilidad sí puede caer un poco en los gobiernos. Personalmente, pienso que el gobierno de Honduras fracasó en los controles del COVID, fracasó en temas de poder mantener la industria de turismo sostenible, ¿verdad? Yo no digo de que para que el accionista recupere su dinero, pero sí por lo menos para tratar de mantener el trabajo. Es un tema bien complicado. Yo soy de la opinión de que durante el tema de los damnificados pudieron haber utilizado de alguna forma algunos hoteles, ¿verdad? Algunos lugares, y el gobierno pagando las habitaciones a costo. Y ahí le das empleo a 10, 15 personas. Es un tema bien complicado. A los hoteles no les gusta de repente recibir a estas personas. Destruyen el hotel muchas veces no. Eso es algo que es un riesgo que el hotel debe decidir correr. Pero el gobierno no se le ve el apoyo real, ¿verdad?, a esta industria. Y pues lamentablemente creo que los hoteles grandes, todos hicieron despidos y todos hicieron suspensiones. Algunos hicieron suspensiones parciales, reconociendo tal vez algo al empleado. Pero yo personalmente, la pandemia se vino y sabíamos que venía un mes antes, y creo que tanto las empresas creo que pensaban que no iba a ser tan impactante, y el gobierno no se preparó, y ya en medio no tuvo soluciones inmediatas, ¿verdad? Pues todavía miramos que hay cosas que prometieron hace meses y todavía no están. Muchas gracias. Tenemos una tercera pregunta que la voy a unificar con otra. Nos dice Iris Antunes: ¿qué medidas ha tomado el gobierno de Honduras para apoyar de manera directa al sector turístico?
Y afinándola con otra pregunta, dice, ¿hay algún plan de subsidio o ayuda a pequeños hoteles que quieren reabrir en el 2021? Muchos de ellos no han tenido ingresos desde el mes de marzo y por eso, pero tenemos los servicios públicos, por ejemplo, que se ven afectados porque pues, se siguen acumulando estos costos, estos gastos. ¿Cómo podemos ahí planificar o atender este tipo de medidas en caso de que pues, el gobierno no se involucre de forma directa? Hay algo que hay que atribuir al hondureño y que por lo menos el hondureño aquí en nuestra zona, ¿verdad? En el occidente, no es que quiero hablar más de los capitalinos porque no, pero aquí, o sea, aquí se trabaja, aquí un sanpedrano se levanta, o alguien de Cortés, o se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 llega a la maquila y trabaja, ¿verdad? Hay que darle eso al hondureño, que es trabajador. Yo creo que por medio de trabajo, solo así, trabajando, van a poder salir adelante. El gobierno subsidios no ha ofrecido hasta el momento. Canatur tiene un plan ahí de trabajo, con algunas cosas que han publicado en su página, pero más que todo es prevención contra el COVID. No hay un plan de trabajo todavía oficial para el turismo ni para... Hay propuestas, según tengo entendido, no me las sé de detalle, según entiendo hay propuestas, pero deberían de implementarla para que por lo menos en enero, febrero, se vea una mejora gradual, ¿verdad? Con los hoteles pequeños. Porque, les voy a decir la verdad, en mi opinión, y porque lo he visto y lo he vivido también en experiencia propia, pues en Copán, ellos allá están solos. Es la alcaldía con la comunidad y su cultura. Ellos allá están solos. Entonces, pues ¿qué toca? Pues ellos ya les va a tocar ir a sentarse a un banco y ver, negociar las posibilidades que ellos puedan llegar a tener para poder reaperturar. Es una comunidad que entre ellos se apoya, igual que Santa Rosa, entre ellos se apoya, las comunidades de Francisco Morazán, como Valle de Ángeles, Santa Lucía, Jojona, son comunidades que también entre ellos se apoyan, pero el gobierno, creo que en enero, tiene que realizar reformas para, como hicieron muy bien la palabra, realizar subsidios con este tema de la electricidad, porque a mí me cobran, yo tengo un hotel pequeño, una casa grande, digamos, de 8 habitaciones, y me cobran 10,000, 12,000, 15,000 o 20,000 empiras de energía eléctrica, y estoy poniendo una cantidad mínima, y sin generar negocio durante 8 meses, o sea, eso no es sostenible. Lo que tienen que es cerrar el hotel, cerrarlo y a ver cuándo pueden abrir. La ventaja que tuvieron aquí es que cuando empezaron a hacer, como los hoteles grandes, cerrar entre marzo y abril, inmediatamente cerraron los pequeños. Entonces, si ellos cerraron operaciones, tuvieron que estos meses no tuvieron que haber tenido por lo menos gastos fuertes, ¿no? El problema de los hoteles pequeños es que con sus empleados es la carga laboral. Un microempresario que tenga 2 empleados y pagarle sus prestaciones laborales, aunque se estén ganando el mínimo, a 3 o 4 empleados, a recepcionista, a seguridad y a una ama de llaves, es bastante dinero si lleva trabajando 2 o 3 años en esa empresa. O sea, esos son factores a considerar, y el gobierno, pues hasta el momento, oficialmente no se ha pronunciado. Sé que hay planes, pero no se ha pronunciado. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. No, tenemos varias, pero podemos abordar 2 más. ¿Qué tendencia puede propiciar o acelerar la crisis del coronavirus en el rubro turístico? Puede haber si se da un segundo brote, es por el turismo. Eso es la realidad, ¿verdad? El turismo de negocio, de viajes, si se da un segundo brote, es muy probable. Yo tuve un familiar que viajó antes de los huracanes y, o sea, dentro del avión todos iban pegados. Entonces, creo que el turismo puede ser afectado nuevamente y más largo, peor, porque pues si cierran un negocio, cierran un restaurante y dicen, no, pues no, vamos a cerrar y lo vamos a dejar 7, 8 meses y vamos a esperar qué pasa, pero llega un momento donde ya no aguantan.
ya no soportan porque pagan regalías a marcas, porque los costos operativos son altos, la carga laboral es alta. Y bueno, ahí tenemos la historia de dos restaurantes de alguna forma emblemáticos en la ciudad, que son Fridays y que está frente a Chicago, que pues producían cada uno como 50 empleos y cerraron. Y el inversionista creo que es justificable y a la vez no, pero al ver que no hay producción y solo gastos, se va a retirar. O sea, esas acciones a veces son muy criticables, pero cualquier inversionista lo va a hacer. Va a retirar su plata y se va a ir de la ciudad. Yo creo que debemos tener mucho cuidado, debemos de cuidarnos mucho para evitar un segundo brote, porque si no va a ser devastador para el turismo. Va a ser 6 meses más. Gracias. Bueno, sabemos que el distanciamiento social es una de las medidas que mejor han evitado la propagación del coronavirus. Entonces nos pregunta Mario, ¿habrá alguna forma de ofrecer turismo sin que el cliente tenga que tener contacto o cercanía con otra persona a futuro? Pues en Inglaterra están haciendo unos estudios, actualmente, creo que es Inglaterra, o alguna parte de Europa, para poder hacer estas visitas de realidad virtual. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo sentir el clima, estar ahí. O sea, yo no me podría imaginar ir a Pulapán y solo como por realidad virtual, ¿verdad? O sea, eso no le veo. Pero creo que es algo que va a tratar de fomentar para reducir este tema del COVID. Pues por lo menos formas hay, pero todo está en nosotros. El guía turístico tiene que estar instruido, tiene que saber poner orden con su grupo, por ejemplo, que lleva un grupo de 20 personas y ninguna es familia, saber de que tiene que haber distanciamiento social. El guía turístico ya no va a poder llevar 20, solo va a poder llevar 8 por el distanciamiento social. O sea, esa gestión, eso es algo que tienen que entender, les va a costar. Porque recuerden que aquí nuestros guías turísticos en el país, en su mayoría, tienen un nivel educativo pues, y cultural, tal vez no es alguien que va a entender eso de primas a primeras, ¿verdad? Y el gobierno tiene la responsabilidad, junto con las alcaldías, de enseñarle del por qué. Y si en algún momento es necesario penalizarlo o suspenderlo para que aprenda, pues así tiene que ser, porque o sea, estamos hablando de la vida, ¿va? De las personas. Y lo otro es la percepción del cliente, que si ven que no hay distanciamiento social, el cliente no se va a sentir cómodo, no va a regresar, no va a dar la recomendación. Yo una vez, un amigo vino aquí de visita porque la novia era hondureña, se casó, y yo lo llevé al lago, lo llevé a Pulapanzac, y a los 2 años él vino con un grupo de 10 amigos. Entonces, ¿por qué? Porque se hubo una bonita y grata experiencia. Pero si un turista viene y ve que no hay distanciamiento social, pues no le va a gustar. Eso no le va a gustar y capaz se va, ni siquiera termina. Y adiós a la propina del guía, ¿ah? Que los guías viven mucho de eso, de las propinas diarias. Adiós a la propina del guía. Muchas gracias. Y última pregunta, viendo ya en el futuro, ¿considera mejor que una inversión en nuestro país, en la zona rural o en el ambiente urbano, cuál generaría una mejor ganancia o ingreso para estos lugares donde se aperture o se trate de emprender? Definitivamente la rural, creo que ambos son importantes, pero recordemos que 70% de los empleos creo que viene de empresas pequeñas, y la rural tiene que ser prioridad, es la que va a tener más dificultades para poder salir adelante, es donde hay que meterle más apoyo, porque pues no es que sea fácil para un hotel grande, ¿verdad? Porque primero los propietarios pues tienen condiciones, tienen medios, tienen herramientas, tienen capital para poder reinvertir, solo está en ellos hacerlo.
esa es la realidad. Segundo, para ellos es más fácil adquirir un crédito, es más fácil poder pagar ese crédito. ¿Por qué? Pues los hoteles grandes tienen las medidas. Es difícil. Pues el Hotel Hyatt es un hotel que todavía tenemos vestigios se tenían vestigios de la apertura, porque el hotel es nuevo y obviamente hubieron préstamos, hubieron bancos involucrados y eso ahí está. Y no solamente ellos, sino que, por ejemplo, creo que Ecopanty la había remodelado un par de años y también ellos tienen que buscar apoyo de los bancos para poder remodelar, para hacer el centro de convenciones y pues tienen que pagar el préstamo, aunque no estén vendiendo. Entonces, yo creo que ellos tienen maneras de salir adelante y tienen más facilidades porque hay más confianza en ese tipo de empresario. Mientras que ya alguien que va a abrir un restaurante pequeño con 10 empleados le hace un estudio más agresivo y recordemos de que es donde ahí se produce la mayor parte del empleo también. Yo creo que ellos son los que necesitan más el apoyo. El área rural, no sé si, bueno, creo que vimos una noticia de lo que pasó con el parque de aves en Copán, muy lamentable. Personalmente me encantaba, pues, lo que sucedió ahí es bastante triste. Ellos ocupan un apoyo y es urgente para poder salir adelante. Pues muchísimas gracias, señor Luis Carlos Hernández. Muchas gracias a los participantes por sus comentarios y dudas enviadas. Quisiéramos poder dar lectura y respuesta pues, a cada una de ellas y lamentamos que se nos haya acabado el tiempo. No quisiéramos despedirnos sin antes agradecer nuevamente al señor Hernández por su tiempo y como una muestra de agradecimiento hacemos entrega la clase de organización de congresos y convenciones, le hacemos entrega de este agradecimiento que dice diploma de agradecimiento. Se otorga el presente diploma en nombre de la clase de organización de congresos y convenciones al señor Luis Carlos Hernández por su participación en el webinar ¿Cómo puede sobrevivir el rubro turístico en medio de la crisis actual? San Pedro Sula, 4 de diciembre del 2020. Muchas gracias, Pamela. Muy agradecido con todos. Espero de que haya abordado por lo menos la mayor parte de las dudas. Cualquier consulta estoy a la orden. A través de Pamela o de otros compañeros me pueden contactar y siempre agradecido y con gusto para poder apoyar a los colegas del turismo, ¿verdad? Muchas gracias, pues hemos culminado este evento exitosamente y en nombre de la Universidad de San Pedro Sula les agradecemos a todos su participación. Pasen buen fin de semana.